Los españoles de la derechona y los fascistas no solo son grandes aficionados a todo tipo de supercherías y al ocultismo o a las ciencias del más allá, también menosprecian o desprecian la ciencia, en este caso referido a la ciencia normal, no la que estos fascistas y nazis españoles consideran ciencia. O en general menosprecian todo lo que esté relacionado con las matemáticas, porque la consideran de judíos, o diabólica siguiendo lo que inculcaba la Iglesia Católica hasta el final de la Edad Media. La Iglesia Católica prohibió en toda Europa el uso del número 0 por considerarlo diabólico, tan solo unos pocos privilegiados escogidos tenían permiso para usar el 0, hasta que el italiano Leonardo de Pisa Fibonacci lo introdujo de Oriente al finalizar la Edad Media. Santiago Ramón y Cajal es el único premio Nobel científico en toda la historia de España. Recibió el prestigioso galardón por el descubrimiento de las neuronas. Por desgracia también era masón, así que los fascistas españoles tuvieron el doble de excusas para denigrar su figura y hacer que en España se le olvidase. Nada más comenzar la dictadura fascista, desmantelaron el Instituto Ramón y Cajal que creó el Premio Nobel y que era el único lugar en España donde podían avanzar en conocimientos los pocos españoles que destacasen en la sumamente retrasada España. Con la llegada de los fascistas españoles casi todos los científicos emigraron a otros países o fueron discriminados, volviendo la ciencia de España a quedar sumida en el tradicional ostracismo. Uno de los grandes científicos de los fascistas y nazis españoles fue el psiquiatra militar Vallejo Nájera. Este fascista investigó a un grupo de presos republicanos y concluyó que los demócratas republicanos o los rojos eran una infrarraza de infrahumanos, aparte de ser el descubridor del gen rojo, cuando aún no se conocía la cadena de ADN. Con este gen se justificaba científicamente el pintoresco racismo y la eugenesia que practicaron los fascistas. Los falangistas filonazis españoles y la Iglesia Católica Española, en lugar de exterminar a todos los republicanos españoles, se decidieron por tratar de convertirlos a la ideología fascista y al ultracatolicismo español, sobre todo a los niños. Incluso llegaron a robar niños a madres republicanas. También robaron recién nacidos mediante una red de religiosos, monjas y médicos fascistas que actuaban en los hospitales públicos españoles. Aunque a Vallejo Nájera nunca le dieron el premio Nobel por sus investigaciones, ni los españoles lo conocen, en cambio, sus descendientes se convirtieron en prestigiosos psiquiatras y psicólogos españoles. Su hijo fue la máxima figura en este campo durante la España fascista. Básicamente, la salud mental durante la dictadura fascista española se dedicó a desmantelar el proyecto de salud mental de la democracia de la Segunda República, que comenzó a poner en práctica un moderno sistema integral y humano, el mismo que muchos años después fueron adoptando todos los países civilizados. Mientras que los fascistas y nazis españoles volvieron a lo suyo, retrocediendo la salud mental española a los tiempos medievales o siguiendo los dictados de la Iglesia Católica Española, es decir, tratando a los enfermos mentales prácticamente como animales. Siendo los psiquiatras fascistas españoles los primeros en apuntarse a tratamientos más propios de las películas americanas de terror, con lobotomías, electroshocks, sobredosis de insulina, forzar a la cura de reconversión a homosexuales, etc. Hasta bien entrada la democracia, en España aún eran habituales los encierros en manicomios públicos regentados por monjas y curas católicos. Por otra parte, en España podría ser muy significativo el porcentaje de empresarios, políticos y altos cargos con alguno de los rasgos arios, a pesar de que el aspecto físico de un individuo no es indicativo de la raza de sus ancestros, menos aún en la muy mezclada España. Mientras apenas existen inmigrantes españoles o descendientes de inmigrantes entre los empresarios o cargos políticos, aun contando España con más de un 10% de población inmigrante. Hoy día es impensable vivir sin el número 0, no solo para las ciencias, o la economía o la informática, también para que cualquier persona se maneje en su vida diaria. Al igual, resulta muy pintoresco que un país como España pueda menospreciar tanto a la ciencia. Si bien, sería imposible que un país occidental pueda prosperar de esta manera, así que solo queda que tengan implantado algún sistema para escoger a expertos para servirles en las grandes empresas españolas que pretendan ser competitivas o para servir al resto de los empresarios españoles, que apenas cuentan con otras habilidades aparte de su verborrea. Por ejemplo, en nuevas tecnologías y en informática, es sabido que España es uno de los países más piratas del mundo. Según se pudo conocer gracias a Wikileaks, los documentos que fueron hackeados al Departamento de Estado de Estados Unidos o de la diplomacia norteamericana, los gobiernos de Estados Unidos exigieron a España que adoptase medidas contra la piratería de los españoles, ya que estaban provocando muchas pérdidas a las empresas de Estados Unidos.
Incluso el gobierno socialista de Zapatero se vio obligado a aprobar nuevas leyes contra la piratería. España cuenta con estadísticas de piratería similares a las de países como Rusia o China, con cifras más comparables a las de los países tercermundistas en lugar de las de Europa y Estados Unidos. Naturalmente, luego estos comportamientos se reflejan en otros ámbitos, como en los empleos o en los sueldos de los sectores afectados en España, siendo las empresas españolas de las más inseguras en nuevas tecnologías, con deficientes servicios técnicos y garantías postventa. Los fascistas y nazis españoles deben creerse poseedores de algún pintoresco conocimiento, que quizás sea de tipo paranormal, con el que pueden sustituir los conocimientos científicos o las matemáticas. O quizás ni eso, que se crean con algún derecho heredado, como ocurría en la Edad Media con las familias aristocráticas. Por ejemplo, durante la dictadura fascista la sección femenina de Falange era la parte principal de las más fascistas españolas, la dirigía Pilar Primo de Rivera, la hermana del gran líder de Falange, José Antonio. La sección femenina es donde también acabó integrado el auxilio social que dirigió Mercedes Sanz Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo, otro de los fundadores de Falange. Hace unos años Mercedes Sanz Bachiller habló para un reportaje de la televisión pública catalana, TV3, defendiéndose de los crímenes lesa humanidad cometidos en la organización fascista ultracatólica que dirigía o en la sección femenina. No admitió ni uno solo, aunque los espectadores al menos pudieron ver la investigación y los testimonios de supervivientes, víctimas y testigos de numerosos crímenes. Entre los crímenes lesa humanidad cometidos en el auxilio social y en la sección femenina de Falange, crímenes que en España nunca han podido pasar por la justicia, en el reportaje de TV3 al menos se pudieron conocer los siguientes: secuestro de niños de las mujeres republicanas, asesinatos de niños pequeños, torturas a niños y mujeres, pederastia, o monjas católicas torturando a niños pequeños a su cargo, como por ejemplo obligándoles a comer del suelo su propio vómito. Un hecho histórico más que pintoresco que apenas conocen los españoles es que a Pilar Primo de Rivera la quisieron casar con Hitler para crear una dinastía de fascistas europeos, o eso dicen, porque de Hitler no se tiene constancia de que tuviera una sexualidad, o no una normal. No hay que olvidar que los primos Rivera son de sangre azul española. José Antonio era marqués, además Franco le otorgó el título nobiliario de duque, que es lo máximo a lo que puede aspirar un español que no pertenezca a la familia real. Al margen de esto, la nobleza española es la única que no está oficialmente homologada por las noblezas de Europa, debido a los innumerables casos de títulos nobiliarios españoles otorgados irregularmente, o concedidos a personajes que no lo merecían, o comprados con dinero, o otorgados a cambio de favores. Por ejemplo, Franco concedió varios títulos nobiliarios a conocidos militares fascistas acusados de crímenes lesa humanidad, como un marquesado al general Queipo de Llano o un ducado al general Emilio Mola. O concedió irregularmente el título de marqués a José María Escrivá de Balaguer, el gran líder y fundador de la secta ultracatólica española del Opus Dei. Este personaje estaba especialmente obsesionado con fabricarse una imagen noble o digna. Para esto también se cambió el apellido Escriba por Escrivá, ya que escriba en español significaba un simple fraile medieval dedicado a copiar a mano libros y documentos. O también añadió a su apellido un D, para que sonase más rimbombante, ya que a oídos de los españoles los simples apellidos que no quieren decir nada con estos y otros añadidos pueden parecer como de alta alcurnia. Todo esto sin contar que Franco no estaba capacitado para conceder títulos nobiliarios. El dictador debió creerse poseedor de derechos similares a los aristocráticos, o al menos casó a su nieta Carmen Martínez Bordiú con uno de los más firmes aspirantes a rey de España. A los filonazis falangistas españoles les gustaba la idea de que la nieta de Franco hubiera reinado en España, si bien esto difícilmente pudo haber ocurrido al considerarse un disparate, aunque con esta gentuza nunca se sabe. En política también los fascistas españoles se han caracterizado por cambiar de ideología según les convenga, o navegando siempre a favor del viento internacional. Si es necesario inventándose nuevos caminos, desconocidos aún entre ellos mismos. No tienen ningún problema para continuar a lo suyo, mediante nuevas manipulaciones con las que incluso llegan a estafar a todo el resto del mundo. O también una gran parte de estos fascistas y nazis españoles se distinguen por tener un talante para favorecer sus propios intereses, por ser unos corruptos y por un simple afán de protagonismo. Franco se caracterizaba al margen de por criminal, por ser muy mediocre como gobernante, por ejemplo en economía se empeñó en seguir sus pareceres personales, aun siendo evidentemente ruinosos. Al comienzo de la dictadura fascista, España mantuvo una economía nacionalsocialista, con la pretenciosa o quizás racista autarquía,
con la que pretendían autoabastecerse al creer que España era lo suficientemente rica en todo tipo de materias primas, y también que estaba sobrada en los necesarios conocimientos y fuerza laboral. Esta era una economía anticapitalista, apenas distinguible del comunismo, salvo por las élites fascistas, que eran muy corruptas y viviendo al margen de los españoles. Incluso los fascistas de a pie pasaban muchas penurias, ya no digamos los españoles del bando republicano. Los planes absurdos de Franco y de los falangistas para hacerse ricos por arte de magia, o por ejemplo mediante la alquimia o la gasolina sintética a base de agua con la que fueron estafados por un nazi estafador austriaco, y años más tarde también fueron estafados por el conde belga Alain de Villegas, otro especialista en estafas a lo grande, contribuyeron al atraso de España hasta que en 1957 convencieron a Franco de que dejara en manos de otros la economía. En concreto, en 1959 la dejó definitivamente en manos de los nuevos ministros de la secta ultracatólica española del Opus Dei. Los fascistas fueron capaces de cambiarse o de manipular sobre su antisemitismo, al margen del cambio anterior desde estar en el bando de la Alemania nazi de Hitler a pasarse al bando de los aliados. Incluso tras acabar la Segunda Guerra Mundial, Franco envió a falangistas, armas y aviones caza y bombarderos nazis a los países árabes durante la Guerra de Independencia de Israel de 1948, a cambio pretendía recibir petróleo árabe, un hecho histórico más que pintoresco que apenas conocen los españoles. Con el fin del aislamiento en 1953, tras los acuerdos militares con Estados Unidos, los fascistas volvieron a manipular la historia, o Franco se autoproclamó el salvador de los judíos. Para esto organizaron una gran campaña manipuladora internacional, incluso obligaron a un verdadero salvador, el embajador español en Hungría Ángel Sanz Briz, decir a las autoridades de Israel que actuó bajo las órdenes de Franco. Más tarde las relaciones hispano-israelíes cambiaron mucho. Durante la dictadura fascista unos agentes del Servicio Secreto de Israel, el Mossad, llegaron a entrenar a agentes del Servicio Secreto del Estado fascista español, en aquel entonces el SECED. Este sería el momento culmen del giro de 180 grados que dio la dictadura fascista en su política con Israel y los judíos, y con las potencias democráticas. Según se puede leer en el bestseller español, Los últimos españoles de Mauthausen, de Carlos Hernández, el giro comenzó tan temprano como a finales de 1942. La situación cambiaría definitivamente a finales de 1943. La derrota de Alemania comenzaba a parecer cada vez más probable. El dictador realizó un paulatino pero decidido cambio de bando para terminar echándose en brazos de los aliados. En octubre de ese año España abandonó su no beligerancia y realizó una declaración de neutralidad. Esta decisión fue acompañada de otro gesto, la retirada de la División Azul de Rusia. El discurso del coronel García Navarro, que mandaba el último grupo de voluntarios españoles en el frente ruso, pone en evidencia la situación de esquizofrenia en la que estaba instalado el régimen franquista. Nuestra patria está de luto porque se ve obligada, en un azar transitorio de las circunstancias de la guerra, a obedecer a sus propios enemigos, a los que, en la hora actual y en la continuidad de la historia, nos trataron siempre de herir y de mermar. Es un momento amargo del que solo unos miserables y canallas se pueden alegrar. Que nadie ignore el alcance de este hecho. Se regresa en contra de nuestra voluntad, así como del sentimiento de la mejor parte de nuestro país. España se ve obligada a acceder a la imposición extranjera. Es la imposición de Inglaterra y Estados Unidos, agotando todos los medios a su alcance, la que nos obliga a regresar. Una de las costumbres más recurrentes entre los de la derechona y los fascistas españoles es la de echar las culpas de sus culpas al otro. No solo individualmente en sus delitos, corrupciones o crímenes, también en política como ocurrió en el 2004 tras el atentado yihadista del 11M. Con las conspiraciones inventadas quizás únicamente pretendían tapar sus graves ineptitudes. O quizás fuese debido a que eran ministros y altos cargos más ultracatólicos, como los varios adeptos de la secta ultracatólica del Opus Dei, los que copaban la mayoría de puestos de la seguridad del Estado cuando ocurrió el atentado yihadista. Pero también manipulan cuando ocurren crisis durante gobiernos de izquierdas debido a las nefastas políticas que aplicaron cuando gobernaron ellos. Por ejemplo, es lo que hicieron durante toda la crisis económica de la subprime, que afectó sobremanera a España especialmente durante los gobiernos socialistas de Zapatero. La derechona y los fascistas echaron la culpa a Zapatero, también por su inacción.
Cuando a partir del 2008 la economía española empezó a tocar fondo, se decía que unos fondos de inversión altamente especulativos, o con productos derivados, eran los que estaban poniendo en jaque a España, apostando para ganar más dinero si la economía española seguía empeorando. Entre las continuas críticas de la derechona y sus medios, Zapatero llegó a ordenar al Servicio Secreto Español que investigase quiénes estaban invirtiendo en derivados o cortos contra España. En realidad, la crisis se multiplicó en España con las corruptelas en el ladrillo, durante los gobiernos de la derechona de Aznar. O todos los bancos españoles también apostaron fuerte por el ladrillo. Al mismo tiempo, los bancos españoles, prácticamente todos, estafaron a sus clientes preferentes con productos derivados y especulativos, productos legales pero de muy alto riesgo, tan solo indicados para los inversores más expertos. Estos productos bancarios los procuraron endosar a clientes sin conocimientos en inversiones, o hasta a jubilados analfabetos, que perdieron los ahorros de toda su vida. Los dueños o directivos de los bancos ordenaban a sus empleados realizar esta estafa para aumentar los beneficios del banco, según declaró una directora de banco, Isabel Castel, mientras posaba desnuda para un reportaje de la revista Interview. Esta revista de desnudos, antes de desaparecer, era una de las fuentes de información fidedigna en España para los asuntos más escabrosos, aparte de los diarios comunistas o también los medios de las regiones separatistas. Los anteriores gobiernos de la derechona de Aznar se caracterizaron por los bollantes números macroeconómicos, si bien estos denominados neocon basaron sus políticas económicas no solo en el ladrillo, también las basaron en las privatizaciones y recortes en el sector público. No faltaron las corruptelas en los procesos de privatizaciones de la sanidad pública o al ir hacia un modelo mixto, público-privado, mediante subcontratas al sector privado con dinero público. O también aplicaron la misma política en las residencias de ancianos, como las que fueron portadas de los medios durante los primeros días de la pandemia por coronavirus, por dejar morir o a su suerte a los ancianos. En los saturados hospitales públicos españoles, los médicos españoles decidieron dejar a su suerte a los ancianos y a los enfermos con menos posibilidades de supervivencia, o en caso de duda los dejaron los últimos en tratar, a causa de la bochornosa falta de camas hospitalarias y de medios. Pero desde el primer día la derechona y los fascistas españoles se afanaron en manipular, echando los muertos a la reciente coalición de gobierno de socialistas y comunistas. Para esto crearon una campaña mediática en sus medios, también con el nuevo partido fascista Vox, y organizaron protestas diarias con sus afines asomándose por las ventanas para dar palmas y golpear cacerolas exigiendo la dimisión del gobierno de izquierdas. Y quizás de paso, con el ruido, despistar sobre los verdaderos causantes de la evidente falta de medios sanitarios. Viele Ausländer sind die Spanier die unpünktlichsten Arbeiter in ganz Europa. Aber sie haben Zeit zum Mittagessen, zum Rauchen oder zum Frühstücken. In Exklusiv für FTL aus Madrid. Die Arbeitsmoral der Spanier. Man braucht nur zu sehen, wie viele Leute hinter mir stehen. Sie rauchen alle. Buenos días, una pregunta. ¿Usted está fumando en su horario de trabajo? ¿Esto es normal en España? Pues relativamente. ¿Y usted sale muchas veces a fumar? De vez en cuando. En Spanien raucht jeder, das sieht man ja. En España hay una imagen de vagos, viéndolo desde otros países. ¿Usted está de acuerdo? Para nada. España es el 13º país más productivo del mundo. ¿Y por eso piden dinero a Alemania, porque son tan productivos en España? Pero el problema de España no es de productividad, es de corrupción. Brauchen nur den Aschenbecher hier zu sehen und dann sieht man, wie viel die Leute hier rauchen. ¿Usted es funcionario? Sí, sí. Llevo 42 años en el cuerpo ya. ¿Y usted paga para desayunar, para comer? Nos deja, no, para comer no. Solo 10 minutos para tomar un café. Son 10 minutos, no puede ser más. Bueno, Hier können wir 2 spanische Arbeiter bei dem Mittagsschlaf sehen. Wir stehen hier vor dem Gesundheitsamt und werden mal sehen, ob die spanischen Beamten pünktlich zur Arbeit erscheinen. Buenos días, ¿podría hacer una sola pregunta? Llego tarde. Sie kommt zu spät. Una breve pregunta. Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De 8 a 3:30. Ese es mi horario laboral. De 8, ahora son las 9 de la mañana. Por eso te digo, es que preguntarle a Cercanías que va hacia, que viene del pozo. ¿Es usted funcionaria? Soy funcionaria. Entonces usted empieza a trabajar a las 8. A las 8. Ahora son las 9 menos 5. Salida por el periódico. ¿Es usted funcionaria? Sí. ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar?
Pues mi horario de entrar me abstengo de decirlo. Ahora que son las 9 menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. ¿Y eso es habitual en España que pase esto? Ah, pues no lo sé. Yo normalmente soy muy puntual, pero hoy me he dormido. ¿Y va a tener alguna sanción por eso? No. Wir Deutsche sollen die Wirtschaft von Spanien retten. Wenn wir ihre Arbeitsmoral sehen, werden sie fähig sein, uns dieses Geld zurückzugeben? Spanien ist das Land mit den meisten Schönheitsoperationen von ganz Europa und das 4. auf der Welt. Gibt es keine Krise hier? Heute für FDL. Verrückt nach dem Skalpell. Gurrubi, baby, gurrubi. ¿Es usted española? Sí, De Madrid. sí, Madrid. ¿Y usted se ha hecho alguna operación? Yo sí, el pecho, estoy operada. De hecho, estoy muy bien operadito, muy colocadito. Sie ist absolut zufrieden mit dieser Schönheitsoperation. ¿Y más o menos se acuerda el precio que le ha costado? 4.900 me costó ya hace 3 años. Y perdón la pregunta, ¿y cuánto gana usted al mes? Yo, 900 euros. Están a la cola de Europa en casi todo, pero los primeros en cirugía estética. El agua teníamos que estar... Wenn die Spanier den Rekord von Schönheitsoperationen haben, ist das wahrscheinlich so, weil sie diesen Körper brauchen. Wir werden das mit diesem Video überprüfen. Les voy a enseñar un pequeño vídeo, a ver qué les parece, ¿vale? Y me van comentando. Vamos allá. Hombre, eso es una maravilla. Eso es una alegría para la vista, está buena. ¿Les gustan las mujeres así? A mí las mujeres que me gustan todas. Mira, 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 mira. ¿Les gustan las chicas así? Hombre, además acabamos de salir del gimnasio, no te digo nada. Ustedes saben que España es el país de Europa donde más operaciones de cirugía estética hay. ¿Qué les parece? Pues estupendo, mientras más la operen y más piezas y más bonitas la pongan, más cachondo lo ponemos, eso está claro. Tú puedes ser una bellísima persona, pero no lo sabré nunca si eres un callo malayo, porque no me voy a acercar a ti, ¿sabes? ¿Y usted se ha operado alguna vez? Pues la verdad que no me he operado ni creo que me opere nunca. Ah, bueno, sí que me he operado una vez, hace muchísimos años, los pechos. Yo creo que este prototipo de hombre se ha quedado ya en otras generaciones. Sí, pero en Alemania muchas veces todavía se tiene esa imagen del español. Pero yo les tengo que decir a los alemanes desde aquí que el español de hoy en día es un hombre bellísimo, guapísimo. ¡Imposible! ¡Imposible! Te hablan inglés, te hablan francés. What's your name, please? Please. Tenemos unas generaciones preparadísimas intelectualmente. ¿Y la lectura? ¿Te gusta? Hombre, leer, si leer lo entiendes por leerte la Playboy, leerte revistas de musculación, pues sí, leo. Y ese prototipo se ha quedado mucho atrás, en los años 60. Eine ganz bekannte spanische Schauspielerin, für uns. Wir sind kurz davor, mit jemandem zu reden, deren Körper auch verändern kann. Aber durch Sport. Kommen Sie mit. Dieser Mann war der Trainer von dem Ex-Präsident Aznar. ¿Qué dice sobre esta foto? Aznar es un tío humano, sabes que es humano, ¿no? No le conozco personalmente. Pues es muy humano. Entonces, lo que pasa es que a esos niveles no puede estar haciendo fondos o haciendo abdominales en el Congreso. Pero es un tío que entrena 7 días a la semana. Nada más te digo eso. ¿Usted considera el vestuario con Aznar? ¿La ha visto desnudo? Como cualquiera. ¿Cómo no? Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que vaya chorrada que me has preguntado. No me preguntes porque es una gilipollez. Joder, si estamos enterados en el vestuario y donde sea, joder. Le voy a enseñar un vídeo a ver qué le parece. Por ejemplo, para trabajar pierna, yo puedo estar subiendo. Sigo haciendo pectoral ahí. Entonces... ¿Realmente es tan patoso o fue un accidente? No, ¿cómo? Que el suelo de los platos es una miseria, se rompe todo, macho. Usted dice que cada persona puede tener un gimnasio en casa, que ahora con la crisis que hay puede ser algo muy importante, muy bueno. Si yo quiero hacer tríceps, yo puedo estar haciendo tríceps aquí. Yo puedo hacer piernas aquí con los 2 pies. Quiero hacer algo, no sé si caerá algo por aquí. Yo puedo subir aquí y estoy trabajando piernas. No puedo estar haciendo esto. Cuidado que te puedo dar con las piernas. Y entonces voy ahí arriba, un poquito más. Unglaublich, was dieser Mann macht. Aha. In diesem Jahr haben die Spanier mehr als 900 Millionen in Schönheitschirurgie investiert. Uns Deutsche wundert das. Vielleicht, weil wir groß sind, blaue Augen haben und blond sind. Den Beweis dafür, dass Franco in Spanien noch ganz wichtig ist, haben wir hier in diesem Restaurant Casa Pepe, sein Museumsrestaurant. Wir werden mit seinem Besitzer sprechen. Hola, muy buenos días. Me han dicho que esto es un bar muy típico en España. Pues sí, lleva 90 años ya. Y veo que tiene todo banderas de España por todos lados. Todo de España, todo. España y el águila, que es lo mío. ¿Qué significa el águila?
El águila, pues el águila que hemos tenido con Franco y es la más bonita del mundo. Franco entrara por aquí, por la puerta, yo creo que me moriría del sobresalto. Er hat eine ganz klare Meinung. ¿Le ha parecido Franco en sueños o le ha hablado en sueños? No, yo cuando sueño con niñas de 18 o 20 años. Ese es mi sueño. ¿Está usted casado? He estado casado 3 veces. Esta que tengo ahora es una chiquita que tiene 30 años. Y yo tengo 65 años. Y es una maravilla. A gato viejo, rata tierna. ¿Y qué le parece que hay una mujer vicepresidenta del gobierno? Pues yo creo que las mujeres debían de estar en la cocina, barriendo, fregando, haciendo la comida y haciendo los deberes de la casa. Er hat ganz klare Ideen. España era una grande y libre. ¿Y tiene alguna similitud, perdón, le pregunto como alemán, entre Hitler y Franco? Pues uno de los dos hacía falta aquí. Uno de los dos hacía falta en España. ¿Hitler o Franco? Bueno, en Alemania no se podría decir en voz alta. ¿No? Pero aquí en España estamos en libertad de expresión, se puede hablar. Hola.